¿Y si los dioses de Sumeria fueran, en realidad, supervivientes de una civilización que ya no existe? Imagina por un momento que lo más valioso que guardamos no es metal ni piedra tallada, sino un trozo de barro cocido con marcas. Imagina un museo de noche, pasillos silenciosos, vitrinas que respiran apenas. Y en una sala, bajo la luz tenue, un montículo de tabletas apiladas como conchas. Si cierras los ojos, puedes escuchar el roce de la arcilla, el susurro de una cuña marcando símbolos sobre un ladrillo aún tibio. Haz una pausa, siente esa calma. Ahora pregúntate, ¿qué habrían querido salvar quienes escribieron esas marcas si supieran que el mundo que conocían se hundiría o cambiaría sin remedio? Hace casi 5000 años, en la llanura que hoy llamamos Mesopotamia, aparecieron ciudades que parecían ya hechas. Uruk con sus murallas y templos, Ur con sus tumbas reales, Nippur con su estatus religioso que hacía eco en tablillas y decretos. Los excavadores que enterraron sus ondas en esos suelos hablaron de chapotear en capas que sugerían episodios de agua, de montones de tablillas en salas oscuras, de archivos que parecían contener copias de copias. Nombres como Wally, que excavó en Ur, o Samuel Noah Kramer, que estudió la vasta literatura sumeria, aparecen en los registros académicos como quienes encontraron ese prodigio. Sistemas administrativos, astronomía práctica, listas reales que cuentan reinados antediluvianos. Y en esa lista, la llamada King List, hay una línea que ha resonado en la imaginación, una frase que marca una ruptura. Entonces el diluvio barrió. Una manera de decir que algo, en un tiempo remoto, cambió radicalmente el curso de la memoria. Si esta historia te atrapa, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde la escuchas. No quiero imponerte una verdad. Esto que te propongo es una hipótesis, una lectura posible entre muchas. Pero detenernos a imaginarla nos permite tejer conexiones entre datos arqueológicos, mitos y ciencia que por sí solos ya son fascinantes. Empecemos por el choque que sorprendió a quienes cavaron en la Mesopotamia antigua. En vez de encontrar una larga escalera hacia la complejidad, campamentos de cazadores que luego se volvieron aldeas y aldeas que lentamente se hicieron ciudades, algunos lugares emergieron con estratos de sofisticación técnica que parecían venir, en cierto sentido, listos. Escritura, contabilidad, leyes, sistemas de irrigación y observaciones astronómicas ya estaban allí, como si alguien hubiera entregado un manual completo. La palabra surgir no debe leerse como magia. La arqueología moderna explica procesos, pero la sensación de sorpresa fue real para generaciones de estudiosos. Uruk, por ejemplo, nos deja objetos que hablan de una administración compleja, sellos cilíndricos con iconografía coherente, listas de productos, textos administrativos que usan un sistema numérico posicionado. El hecho de que la escritura sumeria ya esté en uso práctico y estandarizado en los estratos tempranos plantea preguntas sobre cuánto tiempo tuvo que existir una tradición anterior para llegar a ese punto. ¿Cuántas generaciones de observación astronómica hacen falta para prever las estaciones con la exactitud que exige una irrigación compleja? ¿Cuánto registro acumulado sostiene algo como la tabla de Venus o un sistema sexagesimal? Hablemos por un momento de la materia en la que esas memorias llegaron hasta nosotros, la arcilla. Es fácil pasar por alto lo elemental de esa elección. La arcilla está por todas partes en la llanura aluvial, es maleable, se seca y, si se cuece, perdura. Para una comunidad que sospecha que el mundo puede cambiar violentamente, por inundaciones, por desplazamientos, la arcilla ofrece una ventaja crucial. Es un soporte barato, doméstico, que permite copiar, corregir, añadir notas en los bordes. Los escribas ancestrales desarrollaron una industria de preservación. En los colofones, esas pequeñas líneas al final de muchas tablillas, los escribas anotaban a veces cosas tan humildes como «este texto fue copiado por» o «esta tablilla fue restaurada a partir de un fragmento». Si lees entre líneas, esos colofones te hablan de una práctica obsesiva, mantener el conocimiento vivo frente a la fractura del tiempo.
Y aquí regresamos al enigma que abre esta pieza. Imagina por un segundo que en un pasado no muy cercano, pero sí profundo, una cultura compleja que ocupaba zonas costeras o tierras hoy sumergidas tuvo que enfrentar un cataclismo, un aumento drástico del nivel del mar, una serie de inundaciones catastróficas, pulsos de fusión de glaciares que cambiaron la geomorfología. Es posible, y es una hipótesis plausible, que pequeños grupos de esa población se desplazaran tierra adentro. Al hacerlo, habrían llevado consigo aquello que consideraban esencial: semillas, herramientas, rituales y, sobre todo, información escrita o de fácil copia. Si algunos de esos grupos contaban con la ventaja de la especialización, astrónomos observadores, artesanos del barro, administradores que sabían numerar y registrar, su saber tendría un poder desproporcionado sobre las sociedades receptoras. Con el tiempo, ese conocimiento podría adquirir la envoltura mítica de lo divino. Descendieron del cielo, dirían los relatos, porque la técnica parecía surgir de otro lugar, o porque su origen geográfico ya no se recordaba. Antes de seguir, pongamos un par de hitos en la mesa. En Anatolia y su entorno hay sitios que nos obligan a repensar la cronología lineal de la complejidad. Göbekli Tepe, datado en torno a 9600 a.C., es un conjunto monumental con pilares tallados, aparentemente construido por grupos que no mostraban todos los rasgos que asociamos con un modo de vida agrourbano. Çatalhöyük, Jericó. Asentamientos que demuestran formas de organización, simbolismo y observación que preceden el surgimiento urbano en Mesopotamia por milenios. Estas evidencias nos sugieren que la capacidad de organizar trabajos colectivos, de producir monumentos con sentido simbólico y de observar el cielo con una finalidad ritual o práctica existió mucho antes de la escritura basada en arcilla que nosotros asociamos con Sumer. Es decir, la capacidad técnica y social estaba dispersa y en algunas ocasiones se concentró en formas monumentales que luego, por razones diversas, se perdieron o se transformaron. La ciencia del clima y del nivel del mar añade una pieza más. Al final del Pleistoceno tardío, el planeta pasó por lo que llamamos pulsos de fusión o meltwater pulses, episodios en que grandes masas de hielo se derritieron relativamente rápido, provocando aumentos notables del nivel marino en cortos periodos geológicos. Uno de esos pulsos, conocido en la bibliografía como MWP-1A, aparece alrededor de 14.500 años antes del presente y se asocia a subidas bruscas del mar en pocas generaciones. Estas subidas no solo modificaron costas, reconfiguraron rutas, enterraron llanuras, cambiaron estuarios. En regiones bajas como la Mesopotamia antigua, la dinámica de sedimentos y cambios de cauces pudo provocar episodios de inundación cuyo rastro puede observarse en estratos de sedimento. Pero aquí entra la prudencia científica. Determinar si un depósito corresponde a un único cataclismo o a un proceso acumulativo es complejo y sujeto a debate entre especialistas. Por eso repito, es posible que algunos eventos locales correspondan a pulsos rápidos de agua. También es posible que lo que hoy llamamos capas de inundación sean el resultado de procesos más largos y variados. En medio de estos debates, los mitos ofrecen una línea de memoria. Diluvios hay en casi todas las grandes tradiciones. Ziusudra en la tradición mesopotámica temprana, Utnapishtim en la épica de Gilgamesh, Noé en la tradición hebrea, Manú en la védica, Deucalión en la griega. La coincidencia no prueba una causa única, pero sí sugiere que la experiencia del agua que borra paisajes y reconfigura la vida humana fue algo recurrente y traumático en la memoria colectiva. Tratemos a esos relatos con la dignidad que merecen, testimonios culturales que dicen más sobre cómo las comunidades registran la pérdida que sobre la literalidad de un evento global único. Ahora volvamos a los objetos. La herencia técnica que llega hasta Sumer involucra dos ejes que me fascinan: el lenguaje y las estrellas. El sumerio es, desde la perspectiva lingüística, una lengua aislada. No encaja con los grandes grupos conocidos que la rodean. Esto sugiere que su evolución puede haber ocurrido en una geografía o un contexto relativamente separado, o que sus parientes se perdieron. Sea cual sea la causa, lo que vemos es un registro de una lengua que, en el periodo Uruk y posteriores, se institucionalizó en escuelas de escribas.
Esas escuelas reproducían modelos, copiaban textos antiguos, mantenían fórmulas administrativas y enseñaban sistemas numéricos. La elección de la base 60, el origen práctico de nuestra división del tiempo en 60 minutos, por ejemplo, no es trivial. Surge de una tradición matemática que favoreció divisiones flexibles y cálculos astronómicos. Para registrar ciclos como los de Venus, un planeta cuyo paso y ciclo puede advertirse a simple vista si se observa durante décadas, se requiere alguien con memoria, con registro y con disciplina. No basta una observación esporádica, se necesita una práctica sostenida, que pase de manos a manos. Algo semejante ocurre con la rueda del Saros, la periodicidad que permite prever eclipses. Identificar esos patrones requiere registros que cubran generaciones. Es aquí donde la hipótesis de supervivientes adquiere textura. Piensa en una comunidad costera con puertos, con calendarios, con una tradición de registro. Un cambio ambiental la obliga a moverse. ¿Qué lleva? Lo urgente, alimentos, herramientas y lo que sabían que les permitiría rehacer la vida. Semillas que germinan en otro suelo, instrucciones para diques y canales, calendarios para sembrar, fórmulas administrativas para repartir raciones. Si algunos de los portadores de ese saber eran escribas, astrónomos, ingenieros hidráulicos, su capacidad para reorganizar un valle interior sería inmensa. Al llegar a nuevos territorios, su saber se convierte en ventaja. Las ciudades receptoras adoptan, adaptan y con el tiempo las historias del origen técnico se recubren de símbolo. Quienes traen el saber descendieron del cielo o vinieron de un lugar remoto. Aquí no hablo de seres literalmente celestiales, hablo de la percepción de superioridad técnica que se vuelve mito. Es posible, en esta lectura, que los dioses de los mitos sumerios se correspondan con memorias culturales de dichas élites portadoras del conocimiento. Insisto, esto es una hipótesis, es una manera de leer las piezas. Hay otras lecturas que explican la emergencia sumeria por convergencia independiente, por innovaciones locales acumuladas. La arqueología convencional, con la que coincido en lo esencial, enfatiza el papel de procesos sociales internos, sedentarización, intensificación agrícola, comercio y conflicto. Pero la idea de supervivientes no pretende anular ese marco, propone un complemento, un posible mecanismo de transmisión acelerada del saber. Que una comunidad portadora de conocimientos llegue a otra y transmita prácticas no refuta la creatividad local, más bien la altera y la mezcla. Permíteme llevarte ahora a una escena que no está registrada en ningún texto, pero que podría ayudar a sentir lo que significaría preservar. Imagina una noche gris, el ruido del agua en la distancia. Un scriptorium, un cuarto con mesas bajas, tablillas apiladas, huele a aceite de lámpara y arcilla húmeda. Un grupo de hombres y mujeres dobla sobre sus instrumentos. Uno traza líneas y números, otro marca símbolos astronómicos. Una niña aprende a meter el dedo en la cuña para formar un signo. En una esquina, una pila de tablillas rotas, con bordes quemados, han sido agrupadas. Un anciano, con manos curadas por el barro, examina un fragmento, lo compara con una tablilla completa y susurra algo que su aprendiz anota en el colofón. Copiado del original dañado por el agua. No es un acto de soberbia, es un gesto de cuidado. Escribir para ellos es abrazar la fragilidad. Cada texto es un bote. Algunas tablillas llevan, además del contenido, un rastro físico de reparación. Fragmentos pegados, encerados, huellas de haber sido cosidos más de una vez. Hasta las marcas marginales, manchas, huellas de dedos, son testimonios de un trabajo repetido. En Nippur y en bibliotecas posteriores, como la de Asurbanipal, encontramos montones de copias. Un texto que aparece en cientos de ejemplares indica que su contenido era jugoso para su época, necesario de replicar. ¿Por qué multiplicar copias? Protección sí, pero también enseñanza. Las tabletas eran herramientas pedagógicas. Si la memoria de una población dependiera de unos pocos ancianos, convertirla en corpus repartido entre escribas y escuelas es una apuesta a la resiliencia. Voy a hablar ahora de nombres que suenan a leyenda porque, en ocasiones, fueron tratados así incluso en su propia época. En la King List sumeria aparecen figuras con reinados gigantescos, nombres como Alulim, Alalgar, Ubaratutú.
Sus años de gobierno aparecen inflados hasta escalas que hoy leemos como míticas. ¿Qué hacer con esos números? Hay múltiples aproximaciones. Algunos estudiosos los interpretan literalmente en un intento por rastrear otras medidas temporales. Otros los ven como señaladores simbólicos, maneras de marcar una profundidad temporal que la memoria humana no puede sostener en términos cronológicos simples. Sea cual sea la lectura, lo relevante para nuestra hipótesis es la presencia de una narrativa que distingue un antes y un después, marcado por el agua. Esa línea divisoria encaja con el patrón de memoria que emerge en otras culturas y con la posibilidad de pérdidas bruscas de territorios habitados. Volvamos un momento a las observaciones celestes. La habilidad para observar Venus en su ciclo visible, madrugar hasta verlo surgir, seguirlo durante meses como estrella de la mañana o estrella de la tarde, requiere paciencia y registros. Los textos más antiguos que conservamos contienen referencias organizadas a los recorridos planetarios y a los eclipses. La noción de un ciclo que se repite en escalas humanos gestacionales no surge de la noche a la mañana. Si grupos portadores de esa observación se trasladan, no solo llevan fórmulas, llevan calendarios, que, al implantarse en prácticas agrícolas, permiten cosechas más predecibles y, por ende, una mayor estabilidad social. No es solo astronomía abstracta, es tecnología social que reduce la incertidumbre y salva vidas en climas extremos. Las implicaciones de esto son ricas. Si una élite técnica llega a un valle y sus prácticas se vuelven norma, la transformación social puede ser vertiginosa. La gente que antes dependía de rituales locales para adivinar las estaciones, ahora tiene tablas y prácticas administrativas que le permiten almacenar grano, distribuir trabajo y organizar obras hidráulicas. Con el tiempo, esos portadores de la técnica son elevados en la memoria. Sus instrumentos, sus calendarios, sus templos y sus estatuas se convierten en signos de lo que ya no se comprende del todo. Es así como lo técnico puede metamorfosearse en lo sagrado. Y sin embargo, hay resistencias. La arqueología no es un conjunto de rompecabezas que encajen bien en todas las manos. Hay piezas que parecen no tener su lugar, periodos oscuros en los que la evidencia escasea, largos intersticios de silencio. Algunos sitios, como Göbekli Tepe, nos obligan a repensar la cronología de la monumentalidad, a imaginar escenas donde comunidades que no tenían aún agricultura compleja emprendían obras de escala inusitada. ¿Qué nos dice eso sobre la transmisión del saber? Quizá que la capacidad de organizarse colectivamente por motivos rituales o simbólicos fue más antigua y más móvil de lo que habíamos imaginado. Esto abre la puerta a modelos mixtos, innovaciones locales potentes que, sumadas a movimientos de grupos portadores de tradición, co-crean civilizaciones nuevas. Hasta aquí hemos ido construyendo el escenario, ciudades que emergen con habilidades altas, registros en barro que sobreviven, observaciones astronómicas que piden largos plazos y mitos de inundación que resuenan en muchas orillas del planeta. Ahora quiero presentarte, con cautela, la imagen que conecta todo en una hipótesis narrativa. Imagina que tras un periodo de grandes cambios costeros, una serie de núcleos humanos emigra hacia los ríos interiores. No son masas indiferenciadas, son artesanos del agua, administradores del grano, observadores del cielo. Consiguen, por medio de su savoir-faire, convertirse en los guardianes del orden en estas nuevas tierras. A la distancia de un par de generaciones, su saber parece provenir de fuera, la memoria de su origen se envuelve en símbolos, descendieron del cielo o provenían de otro mundo. Con el tiempo, esos guardianes recibirán nombres que los registradores convertirán en dioses, porque explican el orden del cosmos y el tejido de la polis. Esa posibilidad nos devuelve a la idea de preservación consciente. No basta con escribir, hay que saber qué copiar, cómo sustraer fragmentos de conocimiento a la corrosión del agua y del tiempo. La elección del barro no es estética, es estratégica. La decisión de formar escuelas que enseñen el copiado, la decisión de cocinar tablillas para que resistan, la práctica de añadir colofones que expliquen su origen, todo eso implica una psicología de la conservación. Cuando en una tablilla se anota que un texto fue copiado de varios fragmentos, esa nota nos muestra la responsabilidad de generaciones que cuidaron de una memoria que sabían frágil. Recuerda que todo lo anterior es un tejido,
Hechos arqueológicos, observaciones climáticas, textos míticos. Ninguno por sí solo acredita la hipótesis de supervivientes. Juntos, sin embargo, permiten imaginarla como una lectura coherente. Imaginar no es afirmar, y aún así, imaginar tiene un poder. Nos obliga a mirar las tabletas de barro con ternura, a sentir que detrás de cada línea hay una decisión ética de preservación. Permíteme ahora que te lleve a otra escena, más cercana al borde del agua. Piensa en una costa donde el horizonte ha cambiado en pocos inviernos. Familias empacan lo esencial, se llevan sacos de semillas, rollos de tela, herramientas de metal. Entre ellos, un pequeño grupo carga cajas de tablillas envueltas en cuero, atadas con cuerdas. No es una biblioteca entera, eso sería imposible. Son los textos que, según su criterio, contienen las instrucciones para rehacer el mundo, diagramas de canales, tablas de siembra, fórmulas numéricas para dividir el grano, calendarios y ritmos de observación que les han permitido impedir hambrunas. Saben que están apostando algo. Si esas tablillas se pierden, parte de su identidad técnica se disuelve. Si las conservan, quizá podrán reconstruir. ¿Cómo decidir qué llevar y qué dejar? Aquí entra la selección cultural. Lo que se considera fundamental es también marcador de poder. En esa huida, no todos los portadores sobreviven. Algunos documentos se fragmentan, otros desaparecen. Lo que llega a los centros interiores a veces es incompleto, a veces mal interpretado. Lo que es interpretado con eficacia, sin embargo, se vuelve receta, prácticas que se copian en escuelas y se transmiten por generaciones. Con el tiempo, la pátina del mito se añade a la técnica, los nombres de los autores se borran, en su lugar quedan títulos, epítetos. La memoria humana tiende a convertir procesos en figuras. El ingeniero urbano que enseñó a construir diques deviene en un dios que controla las aguas. El astrónomo cuidadoso se transforma en una divinidad que marca los tiempos. Volvemos otra vez a la frase que abre esta historia. ¿Y si los dioses de Sumeria fueran realmente sobrevivientes? No lo afirmo, propongo que esa posibilidad explica coherentemente la convergencia de ciertos datos. Antes de cerrar este tramo, hagamos una pausa técnica suave. La hipótesis no niega que hubo creatividad local, no pretende explicar todo por una migración milagrosa de sabios. Lo que propone es una vía de transmisión acelerada, un vector histórico plausible, como cualquier hipótesis sujeto a contraste. La arqueología sigue siendo la herramienta que permite corroborar o descartar piezas. Las estratigrafías, los fechados radiocarbónicos, el análisis de sedimentos, las secuencias tipológicas de material cerámico, todo eso nos da la base para decir qué pudo haber pasado. Lo que hago aquí es reunir indicios y tejer una narración que, más que cerrar, pregunta. Y ahora, para terminar este bloque de la noche con una imagen que te acompañe mientras duermes, regresemos al scriptorium. El anciano que supervisa la copia mira una tablilla que habla de Venus. Sus dedos, viejos pero precisos, tocan la arcilla. En la mesa, un aprendiz apunta la hora de la observación. Fuera, el rumor del agua es un hilo constante, un recordatorio de que la tierra cambia. Entonces el anciano se vuelve hacia su aprendiz y pronuncia una frase que es a la vez instrucciones y consuelo. Si perdemos las tierras de nuestro Padre, si el agua borra los canales, llevad la llave de los ciclos, conservad las tablas, enseñad a quien venga. Es una palabra práctica, sin misticismo. Es una decisión, transformar conocimiento en embarcación. A partir de aquí, la historia puede tomar varias rutas. Podríamos seguir a los portadores hasta una ciudad que adopta su saber. Podríamos detenernos en las escuelas de escribas y describir con más detalle cómo se enseñaban la base 60 o las tablas venusinas. Podríamos regresar a los sedimentos y rastrear las capas de inundación que algunos excavadores han interpretado como huellas de episodios violentos. Podríamos también entrar en los mitos y leerlos como archivos simbólicos de pérdida. Todo eso es tentador, pero antes de continuar te dejo con una imagen final para este tramo. Tú, sentado o recostado, con el cielo sobre la cabeza, imaginando las pequeñas manos que modelaron la arcilla, la lámpara que parpadea y el murmullo del agua en la distancia.
Mira hacia arriba un instante. Las estrellas son las mismas que miraron a aquellos observadores. Quizá no sepamos su nombre, pero su paciencia perdura en los círculos que trazaron los antiguos. El anciano escriba bajó la mirada sobre la tablilla que acababan de desempacar. No era grande, apenas un ladrillo de barro con marcas finas en una cara. Había ceniza en los bordes, quizá de una cocina o de una prisa nocturna. Tenía huellas de dedos en la superficie y en una esquina restos de cuerda que la habían protegido durante el viaje. A su lado, la aprendiz que ya conoces, la que aprendía a hundir la cuña con precisión, sopló la arena que se había colado entre los signos. No dijeron mucho. El gesto de limpiar la arcilla fue suficiente. En ese movimiento se advertía la gravedad de lo traído. Llegaron en una caravana pequeña, no por gloria sino por necesidad. Atrás quedaba una costa que ya no era la misma, un puerto donde los pilotes se habían vuelto islas y donde las rutas de pesca cambiaron en pocas estaciones. Venían con sacos de grano, con recipientes de metal, con algunas herramientas y con una selección de tablets envueltas en cuero. Para la ciudad que los recibió, una urbe ribereña cuya memoria era tan reciente como la última cosecha, aquella gente era una mezcla incómoda de amenaza y salvación. Traían las claves para organizar almacenamiento, les enseñaban a calcular cuándo abrir las compuertas de una presa, mostraban tablas que permitían repartir raciones sin discusión. Muchos en la ciudad miraron con recelo, otros con asombro reverente. No todos los recién llegados eran escribas, había artesanos de canales, mujeres que conocían técnicas para reconstruir cementeras en suelos salinizados, un par de hombres que hablaban de los movimientos del planeta con paciencia casi religiosa. Pero lo que, con el tiempo, hizo la diferencia fue la transferencia de un hábito, la práctica de registrar, de repetir, de copiar. Enseñaban a contar de manera que los números se colocaban en posiciones como si cada lugar en la línea tuviera su peso. Enseñaban a usar una base que dividía el círculo en partes útiles para medir tiempo y espacio. En las plazas se instaló un aprendiz tras otro, y pronto las mesas se llenaron de pequeñas tablillas en las que se trazaban signos no solo para la administración del grano, sino para anotar observaciones del cielo, la hora en la que una estrella aparecía al amanecer, la fecha en la que un eclipse volvió a repetirse. Imagina esa escuela de noche, lámparas que no iluminan demasiado, manos que conocen la forma exacta de empuñar la cuña para que el signo sea legible, voces en voz baja que recitan números como si entonaran una oración. Es posible que, en algún momento, una madre que recuerda la voz de su hija gritando por la orilla de una costa perdida, se siente en un banco y observe cómo esos números reorganizan su seguridad. ¿Qué se perdió y qué se ganó en ese traslado? Es una pregunta que no admite respuesta completa, pero la escena es significativa porque muestra el mecanismo práctico de transmisión. Alguien enseña, alguien copia, la copia se multiplica. En esas aulas se produjeron también malentendidos. Un signo ambiguo fue reinterpretado, una tablilla rota fue leído a salto de línea y el lector añadió su propia nota al margen. Esos márgenes, esos colofones humildes, son tesoros para nosotros. En ellos, los escribas anotaban la génesis del texto, la fuente de la copia, o a veces, la razón por la cual una tablilla tenía errores. Copiado de un original dañado por el agua, diría uno. Restaurado por la mano de X, anotaría otro. Es posible que esas frases no fueran florituras, eran la memoria institucionalizada que permitía a la comunidad saber qué era fiable y qué no. En la práctica, multiplicar copias era una política de redundancia. Si un texto existía en 25 ejemplares, la probabilidad de que sobreviviera a incendios, a inundaciones o a pérdidas humanas aumentaba. Copiar no era simplemente repetir, era asegurar. En esas aulas se produjeron también malentendidos. Un signo ambiguo fue reinterpretado, una tablilla rota fue leído a salto de línea y el lector añadió su propia nota al margen. Esos márgenes, esos colofones humildes, son tesoros para nosotros. En ellos, los escribas anotaban la génesis del texto, la fuente de la copia, o a veces, la razón por la cual una tablilla tenía errores. Copiado de un original dañado por el agua, diría uno. Restaurado por la mano de X, anotaría otro. Es posible que esas frases no fueran florituras, eran la memoria institucionalizada que permitía a la comunidad saber qué era fiable y qué no.
En la práctica, multiplicar copias era una política de redundancia. Si un texto existía en 25 ejemplares, la probabilidad de que sobreviviera a incendios, a inundaciones o a pérdidas humanas aumentaba. Copiar no era simplemente repetir, era asegurar. Con el tiempo, la técnica que traían aquellos migrantes se institucionalizó de forma más compleja. No solo existían escuelas improvisadas, se crearon lugares permanentes de enseñanza y almacenaje, archivos vinculados a templos, cámaras donde las mejores tablillas se guardaban en estantes. Prácticas rituales que acompañaban la copia, como si el acto de preservar necesitase un marco sagrado para ser respetado. Aquí es donde la línea entre lo técnico y lo sagrado comienza a difuminarse. Una práctica administrativa que garantiza el reparto del grano se vuelve por necesidad guardiana de la vida, y aquello que guarda la vida es digno de reverencia. Así, un jefe de arado puede terminar siendo recordado como una figura que controló las aguas, y el guardián del calendario solar se convierte en un árbitro del tiempo de la comunidad. Necesito insistir, esto es una manera de imaginar la transformación, no una afirmación de causalidad única. Es posible, y de hecho plausible, que innovaciones locales hubieran bastado por sí mismas en muchas regiones. La hipótesis de supervivientes propone una vía adicional, la llegada de portadores de un conjunto de conocimientos ya articulados que aceleraron y, en algunos casos, orientaron procesos locales. Como cualquier hipótesis histórica, su fuerza está en la coherencia con ciertos datos y en su capacidad para generar predicciones contrastables. Así que volvamos a mirar esos datos con detenimiento, sin glamour. En el registro arqueológico que nos interesa, aparecen una y otra vez texturas físicas que sugieren urgencia en reparación. Tablillas recocidas más de una vez, fragmentos pegados con resinas, huellas de quemaduras que no corresponden a rituales sino a la prisa de preservar. Cuando se examinan las colecciones de varias bibliotecas antiguas, se nota que ciertos textos aparecen repetidamente en distintos contextos geográficos y temporales. Eso habla de una circulación de contenidos, recetas administrativas, listas de medidas, tablas astronómicas. El hecho de que una tabla de observaciones de Venus se halle en copias en lugares separados es indicio de que había algo con valor práctico y replicable allí. Y la replicación demanda enseñanza. Una persona debe saber cómo leer esos signos y cómo aplicarlos. Hablemos un poco, sin excesivo tecnicismo, de lo que implica registrar a Venus. El planeta tiene un ciclo aparente observable desde la Tierra. Aparece como estrella de la mañana y tras un intervalo como estrella de la tarde. Ese patrón, con fluctuaciones, puede seguirse si se observa con constancia durante décadas. Registrar la posición de Venus, los intervalos en los que desaparece y vuelve a aparecer, es una tarea de paciencia. Es una actividad donde el observador hace apuntes, nota el día del año, registra la hora aproximada y al cabo de campañas sucesivas comienza a ver regularidades. Esa acumulación de observaciones permite prever comportamientos que, aplicados a contextos agrícolas o rituales, prolongan la estabilidad social. La tabla de Venus que conocemos en la tradición mesopotámica no surge de un destello, requiere generaciones de atención. Por eso, la presencia de tal material en una nueva región sugiere que quienes lo portaron tenían un historial de observación. Si quieres, imagina ahora a un observador solitario en la ribera de un río que apunta la hora del regreso de Venus bajo una vela. Parece una escena sencilla, pero es la base de una tecnología social. Saber cuándo es seguro sembrar, cuándo esperar inundaciones, cómo marcar rituales que regulan la cooperación colectiva. La astronomía, en este sentido, es práctica. Lo mismo con la base sexagesimal. Sus divisiones permiten cálculos manejables. No es un capricho abstracto, es una herramienta para el trabajo de campo y la administración. De nuevo, la técnica entra en la vida cotidiana y, desde allí, asciende hacia la autoridad. Con el paso de generaciones, esa autoridad se personificó. Los títulos y epítetos que describían funciones técnicas, el que sabe de canales, el que marca los años, fueron acumulando atributos simbólicos. La memoria, que ya no podía retener orígenes geográficos ni procesos largos, prefería figuras. Un portador de técnicas se convirtió en un nombre se hizo narración,
Una narración, con el tiempo, se volvió mito. Este proceso no es exclusivo de Sumer ni de ninguna sociedad. Es un rasgo humano. Lo que explica el orden se transforma en aquello que gobierna el orden. Si alguien trae un calendario que evita la hambruna, la siguiente generación quizá piense que esa persona mide al cielo. Si el maestro de canales salva cosechas, será recordado como el que contiene las aguas. En esa metamorfosis intervienen varias fuerzas: el olvido natural, la prioridad de preservar prácticas útiles antes que genealogías, la necesidad comunitaria de puntos de referencia simbólicos. También interviene la voluntad deliberada. Un templo que custodia archivos tiene un interés en legitimar su autoridad. Contar una historia sobre un fundador que descendió de regiones lejanas sirve a la institucionalización de su papel. Todo esto no invalida su aporte técnico, pero sí nos pide cautela. La narrativa mitológica y el hecho técnico pueden coexistir sin que una anule a la otra. Mientras estas transformaciones ocurrían en las ciudades, las marismas y los esteros cercanos conservaban su propia memoria estratigráfica. Los sedimentos depositados por ríos y marejadas guardan en capas señales de cambios ambientales. Arenas marinas mezcladas con materiales continentales, restos de conchas que no pertenecen a un estuario, láminas orgánicas que atestiguan antiguos pantanos. Cuando los geólogos perforan estos depósitos y extraen testigos, esos cilindros que guardan un tiempo comprimido, encuentran secuencias que, interpretadas con cautela, hablan de períodos en los que el agua ganó terreno. Eso no demuestra cataclismo global, muestra variaciones locales y regionales. La presencia de microfósiles marinos en capas alejadas de la costa actual sugiere que antaño las costas estaban más cerca. El análisis de polen y de restos vegetales puede indicar cambios en el uso del suelo. Todo ello se inserta en un cuadro complejo. Hay pulsos de cambio más rápidos y hay largos procesos de reorganización. Los especialistas discuten sobre la velocidad y la magnitud de esos cambios, y con razón. Traducir una capa con conchas en un evento cataclísmico exige múltiples líneas de evidencia: datación precisa, correlación con otros sitios, interpretación sedimentaria cuidadosa. Si una capa corresponde a una tormenta mayor o a un episodio de aumento sostenido del nivel del mar, es asunto que requiere debate. Aquí, de nuevo, reaparece la prudencia. La hipótesis de supervivientes necesita encajar con estos datos de manera congruente, y en muchos casos la congruencia es parcial. Hay sitios que muestran huellas claras de reconfiguración rápida, otros muestran cambios paulatinos. Es posible que la experiencia humana combinara ambos tipos de transformación. Volvamos a la vida cotidiana en la urbe que recibió a los migrantes. La adopción de técnicas produjo tensiones. No todo ritual fue sustituido por tablas, no toda autoridad nueva fue aceptada sin fricciones. Hubo resistencias, fusión de prácticas y reinterpretaciones locales. La gente mezcló calendarios, conservó festividades antiguas y añadió los métodos de cálculo de los recién llegados. Se hicieron híbridos culturales, templos donde se guardaba una tablilla de prácticas agrícolas junto a ofrendas tradicionales. Ese mosaico es el rasgo más interesante para quienes estudian la historia. Las innovaciones no anulan el pasado, lo reconfiguran. Y con la reconfiguración llegó la memoria colectiva que aglutinaría el mito. En las listas que más tarde registrarían los escribas, esas genealogías de reyes llamadas Sumerian King List, hay una división marcada. Un antes con reinados de longevidades extraordinarias y un después donde los años se cuentan en cifras más plásticas, humanas. Entre esos dos momentos aparece la fórmula de un diluvio que corta la continuidad. Es posible leer esa fórmula como una inscripción literal de un evento geológico o como un marcador simbólico que separa dos tipos de orden social. Ambas lecturas son valiosas. La que nos ocupa, la hipótesis de supervivientes, la entiende como un marcador de ruptura que pudo implicar desplazamientos y pérdida de territorios costeros. La memoria que preserva tablas y números no es neutral. Decidir qué copiar y qué dejar es un acto de poder. En un contexto de migración, los elegidos para portar la memoria no eran necesariamente los más numerosos ni los políticamente poderosos en el sentido inmediato.
Eran aquellos que sabían traducir la experiencia práctica en instrucciones reusables. Maestros de canales, técnicos de riego, registradores del ciclo de Venus. Cuando esas funciones se vuelven decisivas para la supervivencia de una comunidad, su voz gana legitimidad. Esto no significa que un puñado de migrantes impusiera una civilización a pueblos enteros. Significa que su saber se volvió una herramienta que, en combinación con las capacidades locales, produjo formas nuevas de organización. Con el paso de los siglos, esa herramienta pasó a dominar la memoria en formas inesperadas. Los dioses que aparecen en los himnos y en las liturgias no son ingenieros con planos de canales, son nombres y figuras que sintetizan roles sociales complejos. El que conoce las reglas de la irrigación es un patrón, el que marca el tiempo con Venus es un árbitro del orden social. La sutil transformación de oficio en deidad responde a una necesidad humana, explicar el orden. En una sociedad que ha sufrido pérdidas, tierras, personas, oficios, la narración tiende a encarnar agentes que controlan lo que ya no es entendible en términos cotidianos. Una escena que me gusta imaginar para este punto es la de un festival en el que se entrelaza lo técnico y lo sagrado. Participan labriegos que llevan los primeros sacos de grano, maestros que exhiben tablillas restauradas y sacerdotes que recitan fórmulas antiguas. Hay música, quizá tambores, y hay ofrendas. En una esquina del templo, una tablilla es limpiada por un escriba ante la mirada del público. Se lee un pasaje que describe cuándo abrir unas compuertas. La gente ovaciona. No porque crean que la tablilla es mágica, sino porque la información que contiene permite la cosecha. Con el tiempo, el público bien podría no recordar el origen práctico del texto, recordará solo que los dioses dictaron cuándo abrir las aguas. Así nacen los mitos prácticos. Son relatos que garantizan la replicación de prácticas útiles mediante una capa simbólica que facilite la adhesión comunitaria. Es un buen momento para recordar que la arqueología y la historia comparada no son campos que cierran preguntas con una sola frase. Los descubrimientos de lugares como Göbekli Tepe o Çatalhöyük nos recuerdan que la capacidad de organizar monumentalidad preexistía a la agricultura intensiva. Eso complica cualquier relato unívoco de origen. Incluso si aceptáramos la hipótesis de supervivientes en algunos casos, seguiría siendo verdadero que la innovación local y la habilidad de congregar fuerzas sociales fueron factores críticos. La historia es plurifactorial. Lo que la hipótesis aporta es la posibilidad de explicar ciertas convergencias. ¿Por qué una tradición matemática, una tabla astronómica y una práctica de archivado aparecen juntas y con una coherencia que parece más que casual? En términos metodológicos, esa coherencia puede ser evaluada. Si la hipótesis de supervivientes fuera cierta en algún grado, se podrían esperar ciertas trazas materiales, discontinuidades en las tipologías cerámicas que coincidan con la llegada de nuevas prácticas, apariciones abruptas de textos con formatos extranjeros en estratos localizados, presencia de tablas de observación cuyo método difiera de lo local, o indicadores de migración en análisis isotópicos de restos humanos. Algunas de esas pistas aparecen de manera fragmentaria en el registro, otras no. La arqueología requiere paciencia. A menudo, un indicio es apenas eso, un brillo en la oscuridad que pide más excavaciones y más dataciones. Por eso digo otra vez, y lo hago con cautela, que la hipótesis es una manera de ordenar lo conocido, no un veredicto. Permíteme contarte una escena final que implica tanto la técnica como la emoción. Imagínate a un escriba viejo en la mesa de un archivo, con la luz de una lámpara que parpadea. Tiene delante una tablilla con información sobre eclipses y otra con instrucciones para construir un dique. Sus manos tiemblan un poco. En la estantería hay una pequeña pila de tablillas que su familia salvó de la costa. Afuera, el río pasa sin dramatismo, pero hay quienes aún temen la llegada de la estación húmeda. El escriba toma una tablilla, la observa a contraluz y escribe un colofón, copiado de un texto guardado por mi padre, preservado de la costa. Es un gesto sencillo que, siglos después, los arqueólogos leerán como huella de una memoria que buscó salvarse.
Esas notas marginales son monedas de contacto entre las vidas concretas y la gran narrativa del pasado. Y entonces llegamos al clímax reflexivo que cierra esta larga noche de pensamiento. Si los dioses de Sumeria fueran supervivientes, su poder habría sido, en origen, una función práctica: organizar, medir, distribuir, que la memoria transformó en figura divina. Esa lectura no invalida las explicaciones convencionales, las complementa. Nos ofrece una manera de pensar la continuidad humana, no como una cadena ininterrumpida, sino como una trama donde la preservación deliberada es el hilo principal. La arcilla, con su humildad y su resistencia, aparece como metáfora y herramienta. No es un objeto sentimental, es una tecnología de la memoria. Antes de concluir, haz una pausa breve e imagina las manos que tocaron esas tablillas, la lámpara que parpadeó, el olor a aceite y barro. En el silencio que sigue, pregunta dónde te colocas tú en esta cadena. ¿Eres heredero de algo que tus antepasados quisieron salvar? ¿Qué llevarías si supieras que el paisaje cambiará? No pido respuestas categóricas, propongo la reflexión como práctica. La hipótesis que hemos tejido esta noche es, por supuesto, una entre otras. Es posible que la complejidad sumeria surgiera por convergencia independiente y acumulación local. Es posible también que la movilidad humana y la preservación deliberada jugaran papeles combinados. Lo que me parece valioso, y esto es algo que nos permite la imaginación informada por la evidencia, es que la memoria colectiva puede ser tanto un archivo como una narración, que el cuidado de lo frágil puede producir continuidad, y que, sobre todo, la elección de material, la arcilla, es en sí misma un acto ético. Elegir un medio barato y repetible para que el saber viaje. Para cerrar esta noche, te invito a otra imagen. Estás recostado, las sombras se alargan y veas las estrellas que, como ya lo dijimos, miraron aquellos primeros observadores. Quizá no conozcamos sus nombres, quizá sus manos se confundan con las nuestras en la línea del tiempo. Pero hay una continuidad en la paciencia de contar, de copiar, de enseñar. Esa paciencia es un tipo de heroísmo cotidiano que no siempre llega a las grandes inscripciones, pero que sostiene la vida. Si esta historia te acompañó en la noche, suscríbete al canal y comenta desde dónde la escuchas. Me gustaría saber qué imagen te quedó y en qué rincón del mundo la oíste. Gracias por compartir este rato de asombro y de silencio conmigo. Que la calma te quede encima y que la próxima vez que mires el cielo recuerdes que, en algún lugar y en algún tiempo, manos como las nuestras modelaron el barro para salvar lo esencial. Buenas noches.